Primero quería agradecerles por tenerme en cuenta, por poder darme esta entrevista. Ayer justo la vi en la función de la noche y estuvieron presentes. Quería primero felicitarles por el trabajo porque estuvo increíble la película, la verdad. Me dejó tenso, me dejó como si hubiera tenido una discusión de 30 minutos con alguien al salir de la sala, con coraje, con ira, con un desgaste emocional terrible. Y a mí me encanta pasármela mal, en el buen sentido, viendo este tipo de películas. A mí me encanta este tipo de cintas, así que me la pasé muy bien. Bueno, quería comenzar preguntándoles, vi tu conferencia de prensa que diste en el Festival de Málaga Ujú. y a mí me gustó mucho una frase que dijiste porque a mí me parece muy peligroso cuando las personas dicen que en la vida o es blanco o negro todo. No me gusta, me chirría el oído porque me parece hasta un discurso un poco peligroso porque te manda mucho a los extremos. Y me encantó que dijiste que buscabas un balance en los grises, ¿no? Buscabas que la vida tiene muchos tonos de grises, que no todo es de un extremo u otro. Y quería consultarles, bueno, a ambos, qué percepción tienen de ello y si se lo trasladan en su vida cotidiana, fuera de lo que es el tema político de lo que trata la película. Eh, sí, sí, como tú dices, más allá de la película, este mundo polarizado que vivimos ahora, Ujú, donde el discurso en general es con un lenguaje que no permite el diálogo, agresivo, violento, ujú, eh, y de blanco y negro, la verdad que no, claro, a mí por lo menos no me identifica. Sí, obviamente tengo una postura política, tengo una manera de ver la vida y qué ujú. sé yo, pero que no sé si es el caso acá de playarla, pero sí, sí. Y bueno, más allá de eso, como con la película, también quisimos, no sé si mostrar como un mundo medio, sino finalmente entender que la vida tiene grises y que los buenos y los malos también hay un mundo de Ujú. grises ahí y que hay seres humanos, hay personas y hay contextos, hay situaciones, no sé, y eso hace que el diálogo sea más profundo también Ujú. y no superficial. Sí. Entonces, por eso yo creo que buscamos eso. No sé si tú... Sí, a mí me pasa que de formación profesional, o sea, la profesión me obliga un poco a tener un, cier- un cierto tipo de empatía con a veces roles que uno, con los que no está de acuerdo ideológicamente. Ujú. Entonces yo creo que el teatro, el arte en general permite que uno pueda entender la vida desde otros lugares. Y eso implica tener una apertura mental, por ejemplo, cuando te toca hacer un rol con el que no estás de acuerdo Ujú. moralmente, cuando tú que me ha tocado, y uno tiene que, para darle humanidad a ese personaje, uno tiene que empezar a entender a ese personaje. Yo creo que ese entendimiento es fundamental también para la vida. Uno podría tener unas mejores vidas desde ese lugar. Eso no quita, y eso no quiere decir que uno no tenga una posición política profunda y certera. Claro. Yo creo que estamos viendo una época donde los fascismos están volviendo a resurgir y nosotros claramente con el director, y de eso lo hemos hablado mucho, tenemos una posición política súper clara y certera y dura, pero el arte no puede ser polarizado, el arte tiene que generar discusión, el arte no explica directamente, siempre explica oblicuamente, Ujú, el arte tiene que generar más preguntas en ese sentido, ujú. tiene que abrir el entendimiento y para que empiece a echar a andar el intelecto y la emocionalidad. Sí, justo a eso venía mi siguiente pregunta porque me robaron una pregunta ayer que les iba a hacer igualita, que era sobre, pues, por qué hay gente que ya no le gusta ver estas películas, que le genera fatiga, que creen que hay demasiadas películas sobre las dictaduras. Y cuando respondías, se me vino a la cabeza que yo soy de Perú y las elecciones presidenciales fueron el domingo pasado. Y cierta hija de cierto expresidente dictador otra vez va a segunda ronda como por cuarta vez consecutiva y parece que esta vez sí va a ganar. Y yo me respondí a mí mismo también y dije, bueno, pues por situaciones como esas es que esas películas siguen siendo necesarias. Y bueno, yo les quería preguntar, como actor y director de cine de circuito independiente, cuando llega un gobierno o un presidente de cierto sector que no quiere subvencionar ni apoyar el cine independiente, más bien lo quiere desaparecer, obviamente impacta, pero quisiera preguntarles desde su experiencia, ¿cómo lo han sentido? ¿Qué tanto impacta eso en el cine? Sí, no sé, por lo menos yo lo vi acá en Argentina, que sin duda les ha Mm, impactado mucho. De hecho, esta fue una de las últimas películas que
que contó con la intención de apoyo del Inca, Ujú. creo que así lo nombran acá, y que venía de arrastre de antes del gobierno, pero Ujú. entiendo que ahí se secaron el fondo Mm. y la verdad que el cine independiente acá ha tenido que luchar. Han logrado salir adelante y sacando películas, pero por el empuje de los Ujú. productores, un esfuerzo enorme. Y en Chile en particular, en el gobierno acá entra el gobierno de Kast, entonces no, este año ya están asegurado el financiamiento, por lo menos al igual que el Ujú. año pasado, pero bueno, vamos a ver lo que él va a hacer realmente el 2027. Mm. Y espero que, bueno, ahí hay que ver lo que haga, pero claramente no es su foco la cultura, nunca lo ha sido Mm. eh, de la gente de su lado, entonces hay que estar atento, yo creo, Sí. a defender en la trinchera. Sí, ahora estamos en un periodo de mirar, de observar. Ya se han recortado dineros en el espacio social. Él promovía la seguridad y recortó plata en seguridad. Entonces, el mundo del arte está asustado. Estamos viendo qué va a suceder. Este año, como dice Juan Pablo, está listo, pero el próximo año es lo que nos da miedo. Yo también trabajo en un teatro, lo que nos da miedo en el mundo del teatro, de si vamos a seguir manteniendo esos fondos o no. Pero yo creo que si se llegan a cortar esos fondos, si se bajan, es también por problemas ideológicos, y eso es lo que uno tiene que entender. Es importante acá entender que cuando viene un gobierno así, de ultraderecha, el arte también es un problema para ellos, porque es un lugar donde la gente puede pensar, donde puede discutir, donde puede salir eh, inventando, pensando, discutiendo cosas acerca del país, acerca de sí mismo. Y ese es un espacio que en general a la derecha no le gusta. Ujú. Eh, los gobiernos de derecha en nuestro país han ganado también en base a mucha fake news, mucha falsedad, muchas noticias ficcionadas. Y es loco que nosotros, que hacemos un arte que supuestamente es ficción, estamos últimamente más preocupados de contar verdades Ujú. que de contar Se inventar. ficciones. Sí. ¿Cachai? Es verdad, en mi país hace 2 años se han recortado considerablemente la inversión en películas independientes y congresistas de cierto sector, ciertos partidos, pues dijeron que son películas de rojos, que nadie las va a ver, que no ganan premios y que porque no ganan premios no son buenas y nadie las ve, entonces porque hay que subvencionarlas, ¿no? Y es toda una discusión de cómo el cine no es como vender una gaseosa o unas galletas, ¿no? Si no Obvio. inviertes, no vas a ningún festival, no vas a ninguno premios, ¿cómo esperas ser Obvio, premiado? igual Sí, quieren poner el dinero en el fondo en las películas más comerciales, sí, ¿cachai? de La weá que verdad. genere supuesto, entre comillas, dinero, pero no se dan cuenta de que una buena obra de arte también puede generar industria y puede Sí, generar también pensamiento. y esas películas que mayormente son comedias en los tres barrios más Claro. privilegiados de las capitales, ¿no? Bueno, Nicolás, te quería preguntar, tú ayer dijiste que tu familia es de izquierda Mm. y quería preguntarte, primero, ¿qué instrucción de Juan Pablo te ayudó mucho en el rodaje que tú recuerdes para interpretar un personaje que claramente no está tan direccionado como tú has crecido, por lo menos superficialmente? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué instrucción te dio Juan Pablo durante el rodaje que te ayudó a adentrarte más en el personaje que interpretaste cuando no es exactamente lo que has vivido, ¿no? Yo creo que el trabajo con Juan Pablo fue maravilloso, fue exquisito. No sé, no sabría decirte como una instrucción particular porque creo que fue una película. Juan Pablo yo creo que es un gran director justamente por eso, porque permite mucho la libertad en el equipo. Ujú. Es alguien que está muy pendiente de todo lo que sucede, tiene una visión estética, sobre todo al comienzo, me iba dando indicaciones, pero eran indicaciones, diría, más, ¿cómo decirlo? Más abstracta, pero nos entendíamos en la mente. Entonces, hablamos mucho, nosotros estábamos en Mendoza trabajando. Y eso implicó que estábamos viviendo juntos con Juan Pablo. Entonces nos levantábamos hablando de la película, nos acostábamos hablando de la película, hablábamos del personaje, discurríamos ideas, hablábamos con la continuista, que también fue súper importante el proceso, con el director de foto también. Entonces nos juntábamos todos y hablábamos del tema. Entonces fue exquisito y Juan Pablo da esa libertad que uno cree que es libertad, pero obviamente él va viendo todo lo que sucede, Claro. pero te permite esa libertad creativa, escucha lo que uno también tiene que decir y se genera un diálogo que es fundamental en el espacio creativo, porque es un diálogo que permite que la obra pueda surgir y pueda llegar a otro lugar, Ujú. a un lugar no puramente ideológico, sino también estético, más profundo, más Ujú. trascendental. Creo que en ese sentido fue un diálogo exquisito, más allá de una indicación u otra. Claro.
Sí, bueno, también les quería preguntar, ayer comentaron de la muerte del protagonista, que fue 2 meses antes del rodaje. ¿Ustedes sintieron más presión sobre su espalda de tener que hacerlo con mucho más respeto, de tener que plasmarlo, o eso no influyó mucho en lo que tuvieron que hacer en el rodaje? Sí. No, para mí, no, lo decía, no me acuerdo, lo hablaba, no me acuerdo hace poco con una periodista uruguaya, que yo finalmente, hacer una película toma mucho tiempo. Mm, Esta película me tomó así al equipo, a la gente que estuvo involucrada, al guionista y todo, más de 6 años de trabajo. Y ahora mirado en perspectiva, yo agradezco mucho ese tiempo, porque nos dio también una madurez con la ujú, temática, entendiendo que es una temática compleja. O ujú. sea, el tema nos queda grande. Es un Claro. tema que involucra a Chile de los últimos 50 años en un tema particular, en un mundo muy ajeno al nuestro, muy ajeno, o sea, que de verdad no te los topas, ¿cachai? Entonces, la investigación, entenderlo, como decía Nico, empatizar en ciertas partes de ese mundo, ponerse en esas botas y empezar a decir, bueno, acá, ¿qué es la gracia que tiene el cine? Que uno puede vivir vidas ajenas Ujú, y vivir sentimientos ajenos de otras personas que te lo puede transmitir. Y entonces, claro, y ahí la figura de Jorge Silva fue clave porque conocerlo a él nos permitió, por un lado, ver lo que significaba ser un militar, porque él dejó de ser de la Fuerza Aérea, se fue a ir a Londres, vivió 50 años allá exiliado, ujú, pero tú hablabas con él ahora y seguía siendo un militar. ujú. Seguía hablando de cierta manera y actuando de cierta manera, es como una manera de ser. Entonces, entender eso fue como también un Ujú, clic que nos lo entregó él. Y ya cuando murió, fue, claro, fue triste, pero también fue, no digo, claro, como un empuje también anímico, sobre ujú. todo con Fernando, que era el autor del libro, y con él entablaron una amistad muy profunda, de, bueno, hay que sacarlo, y hay que sacarlo también por él, por honrar su memoria también, y la importancia que tenía en este capitán, que no era un general, ¿sabes? Sino que era un Ujú. Claro, mando medio. claro. Y bueno, relacionado a eso, en tu caso, Nicolás, ¿hay una escena en específico que te afectó emocionalmente? Que tu método de salida fue complicado al decir corte. Mm. Siempre tengo como problemas con este tipo de preguntas, porque Ah, el mundo actoral, cada persona tiene formas distintas. ajá. Yo creo que todo el proceso de la película fue súper intenso. Fue un proceso intenso, pero ese proceso intenso estuvo muy cuidado por un equipo maravilloso, por un equipo que logramos hacer familia. Ujú, Y a mí me gusta mucho eh, como generar ese vínculo con la gente que está detrás de cámara, en el fondo, no solo también con el director, que ya lo teníamos súper armado, sino que también con la gente de vestuario, con la gente de maquillaje. Entonces me sentí muy acompañado, entonces decían corte y me ponía a hablar con ellos y trataba de salir, me ponía a cantar tango. O ujú, sea, era un espacio, estábamos haciendo una película muy densa, pero el espacio afuera claro, cuando se decía corte, era un espacio muy amable, que a mí ujú, me mantenía muy ujú, tranquilo y contenido. Eh, Sin duda que el proceso fue intenso y que es súper, más allá de una escena en particular, creo que todo el proceso me dejó bien agotado, agotado emocionalmente, claro. pero muy contento también con esa vuelta. Claro. Bueno, Juan Pablo, te quería preguntar, estos últimos años, yo diría que desde 2019 en adelante, muchos directores muy famosos, contrastados como Tarantino, Scorsese, Almodóvar, Iñárritu, Cuarón, hasta Spielberg, han sacado sus películas más personales porque hablan de un momento preciso de su infancia o son semi-autobiográficas, como el caso de Dolor y Gloria de Almodóvar, no sé si la vieron, o Scorsese que habla mediante el irlandés del miedo al paso del tiempo, al quedar olvidado, y son cosas muy vulnerables de ellos. ¿Tú crees que tu película más personal ya la hiciste o está en camino? ¿Cómo lo es? Eh, no lo sé, la verdad. Yo creo que una vez un amigo me dijo que esto era una maratón, entonces y yo siento, no sé, que voy ahí en el kilómetro 30. Así. Entonces no te podría decir si es que todavía está Aún no la está en película más camino. personal. Pero sí, esta temática a mí me importaba mucho. O sea,
Uno que nació el 78, estuvo 10 años en un país donde se mataba por pensar distinto, son cosas que nos marcó a toda una generación, independiente que uno haya nacido, independiente de qué participación haya tenido tu familia en esto, es como algo que marcó a todo el país. Entonces, es una película personal porque la temática nos pegó a todo el país. Entonces, sí, sin duda, siendo que es un mundo lejano, todo lo que quieras, creo que tiene mucho de las personas que estaban ahí, porque como decía Nico, fue muy dialogado todo, pero sí, no sé, la verdad no sé si... Ojalá que no, porque que nos queden muchas películas por hacer. Sí, claro. Sí, bueno, ya para terminar por el tema del tiempo, les quería preguntar algo más general, más tranquilo para ambos. Quisiera que me recomienden una película de su país, que no sea las dos, tres más conocidas, porque probablemente ya la haya visto, que represente mucho su historia, su cultura, o que simplemente les encante y digan, no, y a un turista le tengo que recomendar esa película. Una película de mi país. Sí. Sí. Hay una que a mí me encanta, que es un director que me encanta, que es Nacho Agüero, que de hecho es hermano gemelo de Felipe Agüero, uno de los estudiantes que salva al Capitán Silva, que se llama 100 niños esperando un tren, Ya. que es un documental hermoso. Y yo te diría que si no es la primera, la película más linda que se ha hecho en Chile, es Wow. y más profunda también, es la segunda o la tercera. ¿Y en tu caso, Nicolás? Ahora estoy en un blanco total porque se me vienen tantas a la cabeza. Eh, Chuta, qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo se llama? El largo día. Largo viaje. Largo viaje. ¿Cómo se De termina? Cable. De Caulen. Sí. Pero se llama Largo Viaje, ¿cierto? Sí, Es que ahora tengo una pequeña duda porque es una película que vi Sí. hace muchos años que me marcó mucho. Largo Viaje de Patricio Caulen, que muestra el Chile popular antiguo, que muestra la precariedad un poco del país. Creo que es muy chilena, me hace mucho sentido y poética y una película que me gusta mucho. Siempre me gustó, no sé. Listo. Y bueno, como estamos en el Bafis aquí en Argentina, si yo les pregunto cuál es la mejor película argentina que han visto, ¿cuáles me dirían? Mira, no podría, creo que el cine argentino es un cine que tiene mucha historia, muchos años. Tengo películas favoritas, películas que me encantan de Campanella, como en los 2000, 90. Hay muchas que me gustan, El hijo de la novia me encantaba, Luna Avellaneda, pero debo ser súper honesto y mis películas favoritas son mucho más antiguas. Me gustan mucho Los niños de antes no usaban gomina, del año 37. Después hicieron un remake en el año 60 y tanto, pero no me gustó tanto. Esa y todas las que hablaban del tango. Había un guionista que también era director, que era letrista de tango, que hizo esa película Los niños de no saben combinar. Y había otra que se llama Isabelita, que también me encanta, que son películas antiguas que mezclan el tango. Esa época de Argentina me encanta. ¿Y en tu caso, Juan Pablo? Sí, no sé, no te podría decir. La verdad que siempre ha sido un referente el Sí. cine argentino, en todo sentido para Latinoamérica. Y no paso ahí, pero sin duda referentes totales. Totales. Una que se te venga a la cabeza, que te encante. No No, necesariamente la lo mejor, último que pero... vi era de Lucrecia Martel. Siento que nunca he sido como un lucrecista, pero me parece una mujer brillante. ¿Cuál viste? ¿Ciénaga? La Ciénaga y la que Buenísimo. viene después, esta que es la Mujer sin cabeza, creo que se llama. Ah, creo que sí. Sí. Y me encanta su ritmo, me encanta su cabeza, me encanta cómo piensa. Encuentro que Sí, La Ciénaga es una película muy diferente. es muy diferente Sí, y muy me impactó especial. terrible. Sí, Sí, sí. sí. Pero es como lo obvio decir ella, pero también es como también ella es muy lo que es Argentina, que es un país pensante, y eso siempre a mí me ha encantado y siempre he admirado eso, como que no deja de pensarse a sí mismo y de analizarse. Ujú. Y es lo que los diferencia mucho también de sus Eso, vecinos. sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo Nicolás. Esta ha sido, les confieso, mi primera entrevista en persona, cara a cara. Así que espero no haberme visto nervioso ni haberlo hecho mal. No, perfecto.
Muchas gracias Muy y bien. de Muchas verdad, gracias por haber ido a ver la película. sí, buenísima, me ha encantado, la verdad, muy, muy buena. No es solo por cordialidad de entrevistarlos, no, de verdad, a mí me encantó. Me ha hecho mucha ilusión entrevistarles después de haberla visto ayer. Oh, qué Sí, bueno, muchas qué bueno. gracias. Muchas gracias. Querido, un placer. Muchas gracias. Nicolás, gracias. Sí.